Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Diálogos Políticos y Café. Me da muchísimo gusto saludarles, que estén conectándose cada vez más a estos programas, estas transmisiones. De verdad es un placer y un gusto que cada vez crezca y crezca más esta comunidad de Revolución Democrática 2.0. Ustedes lo hacen posible y por supuesto el Partido de la Revolución Democrática con estos proyectos que de verdad yo celebro, aplaudo desde aquí, porque además de que me gusta mucho hacerlo y aprendo, también me da gusto ver que la ciudadanía lo agarra como motivo para participar, porque al final ese es el objetivo de estos espacios. Bienvenidas y bienvenidos sean. El día de hoy vamos a estar platicando sobre el libro Democracia y Medios en México, el papel del periodismo. Y bueno, pues ya saben que aquí siempre tenemos un panel extraordinario y justamente hoy vamos a tener de invitados al autor del libro, a quien quiero presentarles y darle la bienvenida. Vamos a estar con Manuel Alejandro Guerrero Martínez, licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política con especialidad en Comunicación Política. Él es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y titular de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Y déjenme platicarles que también ha sido asesor en la Cámara de Diputados y el Senado de la República y miembro activo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Doctor, me da muchísimo gusto que nos aperture este espacio, poder platicar con usted, autor de este extraordinario libro. De verdad que es un placer. ¿Cómo está? Pues muy buenas tardes también pues a toda la audiencia y pues muchísimas gracias, muy muy honrado de estar en este espacio compartiendo algunas ideas y bueno, pues gracias por la invitación. Gracias a usted, de verdad que siempre nos gusta mucho platicar directamente con los autores de los libros y tenemos el honor de que nos acepten la invitación y se hagan un espacio. Y también nos da muchísimo gusto tener invitados expertos en estos temas que también tienen un currículum extraordinario y justo quiero darle la bienvenida a José Luis Uribe Ortega. Él es periodista, ha sido director de Comunicación Social en la Secretaría de Marina y la Coparmex, subdirector editorial de Notimex, subgerente de Comunicación Social en la Comisión Federal de Electricidad, además de ser vocero y gerente de comunicación social en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y actualmente presidente del Club de Periodistas Primera Plana. José Luis Uribe, me da muchísimo gusto también tenerte aquí. Es un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. También me siento muy halagado de poder participar en este tipo de reuniones en donde creo que es de vital importancia que el público, a quien saludo con mucho afecto, se entere y vea los puntos de vista que cada uno de los integrantes del periodismo y en este caso de periodistas y escritores tenemos relativamente en relación a la democracia y la participación del periodismo. Muchas gracias, un saludo y a la orden. Gracias a usted también, gracias a los dos y por supuesto gracias a ustedes que están conectándose en ese momento. Compártanlo para que se nos unan más y más porque ya vamos a comenzar. Y justo para entrar en el tema, yo quisiera preguntarle al autor de este extraordinario libro, ¿cuál fue el propósito de escribirlo? Vamos a comenzar con eso, si le parece, doctor. Platíquenos un poco al respecto del propósito de este libro. Bueno, pues el propósito de este libro fue una invitación que yo recibí por parte del Instituto Nacional Electoral en relación con pues toda una serie que se llama Cuadernos para la Democracia. Y la problemática que entonces se me planteaba pues era tratar el tema justamente del periodismo y la democracia y verlo en el caso mexicano. Ese es, digamos, como el antecedente general de la obra, pero yo he trabajado en los temas que tienen que ver con medios de comunicación y regímenes democráticos, transiciones a la democracia y modelos de sistemas mediáticos, sistemas políticos, pues desde hace mucho tiempo. Y para el caso de México, pues sí, desarrollamos ahí una tipología que pues a partir de ese libro pues se ha ido presentando en distintos lugares y pues ha tenido ahora unos ajustes, pues visto que hemos tenido cambios en los últimos años que pues ameritan una reflexión subsecuente que me parece pues de lo más pertinente y por eso también agradezco nuevamente pues la posibilidad de plantear estas ideas y ponerlas aquí sobre la mesa para el debate y la información de todos y de todas.
Muchísimas gracias, doctor, por su comentario. Y yo, bueno, me voy a ir de lleno con el programa porque yo tengo muchas preguntas, José Luis, y justamente pues parafraseando al doctor Guerrero, una alianza entre el periodismo y la democracia supone hablar de un periodismo que informe a la ciudadanía, que sea portavoz de las preocupaciones sociales, pero que además vigile, sea vigilante de los abusos del poder, que aliente la rendición de cuentas y apoye una vida pública abierta, pluralista y consciente. Yo quisiera preguntarte, José Luis, ¿existe en México una alianza entre el periodismo y la democracia realmente? Bueno, como tal no creo que exista una alianza. Yo creo que el periodismo cumplimos una función social muy importante. Como bien dices y como señala Manuel Alejandro en sus libros, la democracia que tenemos en México ha tenido diferentes etapas. Sin embargo, sí puedo decirte que a lo largo de 64 años de existencia del Club Primera Plana, una de sus principales, mejor dicho, las principales banderas siempre han sido las libertades de prensa y de expresión, la capacitación de los medios y sobre todo ejercer un periodismo libre, democrático, orientador y que con lo cual venimos a reafirmar que el compromiso del periodismo o el verdadero periodista no es aplaudir. La función del periodista es dar a conocer las situaciones que prevalecen en un país y que desgraciadamente para el periodismo se ha venido convirtiendo cada vez más en una situación muy difícil, en una situación de inseguridad que, como lo hemos visto y lo registran las cifras, como bien digo en el libro de Manuel Alejandro, yo he tenido la oportunidad de verlo y hay unas cifras que se apegan totalmente a la realidad. Sin embargo, creo que la función del periodista, hablo de los afiliados al Club Primera Plana, a lo largo de 60 y tantos años, como señalé, siempre ha sido luchar por una verdadera información que permita que en este país tengamos una democracia gracias a la cual hemos tenido en 2 oportunidades la sucesión de poder. Creo que el periodismo cumple, pero no creo que tengamos una sociedad indiscutible con los sistemas gubernamentales. La lucha de nosotros es denunciar, anunciar y que la opinión pública esté debidamente informada de la realidad que prevalece en el país. Muchas gracias, José Luis. Doctor Guerrero, en su obra nos explica detalladamente la relación de los medios y el régimen priista, la cual usted afirma que fue más de autocensura que de control. Platíquenos más sobre este periodismo colaborativo que se desarrolló en el marco que usted califica como un modelo mediático liberal capturado. Bueno, sí, con todo gusto. Yo retomaría una idea que acaba de mencionar José Luis, que es muy interesante, y él dice, bueno, a ver, el periodismo en principio pues sí tendría una asociación con la democracia, ¿no? El surgimiento, digamos, del periodismo, pues justamente el espíritu del periodismo es ser críticos. El periodismo, el espíritu del periodismo es informar. ¿Informar a quién? Pues a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto. ¿Sobre qué? Pues sobre los temas de interés público. ¿Y para qué? Pues para que la gente, la sociedad, la ciudadanía, pues tome las decisiones informadas con base en sus propios intereses. Ahora bien, esa es una de las funciones principales. Una segunda función de los periodistas y del periodismo en general, pues es de ser como una arena de debate de los asuntos más importantes, de llevar poco de arriba para abajo cuáles son esas preocupaciones sociales, esos intereses de las propias comunidades sobre temas de su vida cotidiana que tienen que ver pues desde pues, servicios públicos hasta situaciones sociales importantes, denuncias sobre crimen, etcétera. Y aquí viene también la tercera función que me parece bien importante del periodismo y es la vigilancia frente a los abusos del poder, frente a la corrupción y desvelar estas historias a través de reportajes y de periodismo de investigación y de datos. Eso es, digamos, lo que en principio estaría el periodismo obligado a hacer en una sociedad democrática
y para eso funcionan. En el caso mexicano, muy pronto después de la revolución, prácticamente ya en los años 20 y 30, cuando el Estado mexicano se va consolidando, opta de muchas formas a los medios, ¿no? Pues digamos, y al periodismo como corolario, porque hay que darse cuenta que no es sino hasta hace muy poquito tiempo que no se podía concebir fácilmente. No quiere decir que no existiera en lo absoluto, pero no era fácil concebir el periodismo por fuera de los medios. Los medios, la prensa escrita, las revistas y luego la radio y luego la televisión, pues eran los vehículos naturales del periodismo, y ahora con las redes sociales eso desde luego que ha cambiado. Pero digamos, el régimen priista a lo largo del tiempo, pues sí fue generando una serie de mecanismos que, en palabras de, pues a mí me gusta mucho citar esta imagen que nos deja pues un gran intelectual sobre el tema periodístico, que fue Miguel Ángel Granados Chapa, que él decía, bueno, básicamente lo que se generó en México fue un clima de autocensura, ¿no? Una censura ambiental lo llama específicamente. ¿Y por qué? Bueno, pues ya desarrollando cómo podríamos nosotros entender claramente eso, pues se desarrolló a lo largo del tiempo a través de mecanismos a veces muy sutiles que tenían que ver pues con la publicidad gubernamental en primerísimo lugar, que servía para premiar, castigar a los distintos medios. Se hizo a través también de pues el control de alguna manera del papel periódico, ¿no? Que pues en los años del presidente Lázaro Cárdenas va a surgir ahí una empresa que va a ser la productora importadora de papel S.A., PIPSA, que no hay que olvidar que también tenía participación privada, ¿no? Pero bueno, pues a través de muchos mecanismos también de los propios sindicatos, ¿no? De voceros, por ejemplo, que distribuía las revistas y los periódicos y eran dueños de los kioscos, y que pues en algún caso llegaron a frenar también la distribución de publicaciones que no eran necesariamente muy cómodas entonces para el régimen, a través también del chayote, ¿no? Desde luego, esa figura desafortunada que ha acompañado al periodismo en México pues desde hace mucho tiempo, y que es esta compensación salarial que se le daba a los periodistas y a los reporteros que cubrían ciertas fuentes, pues con base en qué periódicos trabajaban o en qué medios trabajaban y en la importancia relativa que llegaban a tener. Y también en la radio y la televisión, pues el artículo 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, pues estableció una discrecionalidad absoluta, por ejemplo, para el otorgamiento de concesiones a través de la Secretaría de Comunicaciones, bueno, lo que después fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces era la SCOP. Pero bueno, en fin, es una serie de mecanismos que lo que generaban era este ambiente de censura en donde no necesariamente había un lineamiento claro de decirles a los periodistas, esto no se puede cubrir específicamente, sino que pues todo el mundo en los medios sabía hasta dónde y cómo, y que eso fue muy funcional a un sistema en donde pues se privilegiaba una visión general, ¿no? No quiere decir que no hubiera críticas, una visión general favorable al régimen en turno. Muchas gracias, doctor Guerrero. José Luis, tratando de seguir con esta misma línea, en su libro el doctor Guerrero nos describe justamente varios de los mecanismos sutiles de cooptación que utilizó el régimen postrevolucionario para no solo controlar al periodismo, sino hacerlo su promotor. Tú fuiste director de comunicación social de varias dependencias oficiales. Platícanos cómo se daba esta cooptación de los medios por el Estado. Sí, cómo no. Mira, la primera oportunidad que tuve fue como funcionario público, fue en la Secretaría de Marina, siendo titular el almirante Schelesque, Mauricio Schelesque. Te puedo asegurar que en aquella época nuestra relación con los medios era muy respetuosa. La Secretaría de Marina tenía un nivel muy aceptable dentro de los medios. Gracias a una labor informativa que tenía el área de comunicación, en donde todo lo que acontecía teníamos que darlo a conocer, y que incluso eso nos llegó a costar algunas confrontaciones, puesto que la Secretaría de Marina, yo tenía la instrucción por parte del
del titular de la Secretaría, del almirante Xelesque, de informar todo. Hubo detalles muy difíciles, como la primera captura de un barco de bandera panameña en aguas territoriales mexicanas, en donde la Armada de México lo detuvo y lo trajo a tierra. Eso fue en Baja California. Sin embargo, hubo otra dependencia que se quisieron adjudicar el hecho y dando a conocer unas cifras menores del estupefaciente que se había capturado. Puedo señalarles que en aquella ocasión fueron 2 toneladas 200 kilos de cocaína las que detuvo y que confiscó la Armada de México. Sin embargo, la otra dependencia, como les digo, se adjudicó esa detención y avisaba que era 1 tonelada 100 kilos, la mitad. A mí el almirante Xelesque me dio instrucciones de que diera yo a conocer la realidad y acudí a Jacobo Zabludowski. Le hablé y estaba por entrar su programa del mediodía, en donde le pedí que tenía una información muy importante y me dijo: José Luis, ya no da tiempo, pero te voy a dar una oportunidad. Entrando al noticiero, quiero que tú seas personalmente el que nos dé a conocer esto. Y eso pasó. Fueron una de las múltiples situaciones que tuvimos que enfrentar y posteriormente en Comisión Federal mantuvimos una buena relación, como dice Manuel Alejandro. Era la época en que el periodista recibía dádivas o recibía sobres, a pesar de que no atacara a la institución. Por otro lado, retomando el tema de Manuel Alejandro, a mí me tocó vivir junto con Miguel Ángel Granados Chapa, fue mi compañero en Proceso. Yo soy fundador de Proceso y les puedo señalar lo que bien señaló Manuel Alejandro. Nosotros tuvimos que andar en los periódicos comprando las colas de los rollos con lo que se hace el periódico, porque PIPSA le tenía vetado a Proceso la venta del papel. Tuvimos que andar haciendo esa labor. Otro punto muy importante que tocó Manuel Alejandro fue lo de los voceadores. Ahí entró la inteligencia del director de la revista y de los funcionarios que la dirigían, y tomaron la determinación de que la revista no se iba a vender en los kioscos de los voceadores de México, sino que se iban a hacer por la distribución a través de suscripciones. Y déjenme platicarles que los reporteros que integrábamos la plantilla de Proceso, nos dimos a la labor de mercadotecnia, le podemos decir. Llegábamos a los puestos de periódicos y le decíamos a los voceadores: oiga, quiero que me dé la revista Proceso. Y se te quedaban viendo y decían: ¿y eso qué es? ¿Cómo que no saben qué es Proceso? Es la mejor revista política que hay en este país. Y todos los reporteros, en puesto que veíamos de periódico, nos deteníamos y preguntábamos por Proceso. Hasta que llegó la situación en que los mismos voceadores empezaron a demandar la revista para que estuviera en los kioscos. Esas son las vivencias que como periodistas tenemos, tanto en un aspecto como en el otro. Muchas gracias. No, hombre, José Luis, pues vaya que tendrás muchas anécdotas, por supuesto, que contarnos, así como el doctor Guerrero. Ustedes, amigos que nos ven, ¿alguno de ustedes tiene alguna anécdota? ¿Es periodista? ¿Conoce alguno? ¿O qué opina de lo que estamos platicando en este momento, en este programa de Diálogos Políticos y Café? Es muy importante su participación, por supuesto, su opinión. ¿Por qué no nos escriben y nos ayudan también compartiendo este programa? Vamos a ir rápidamente a un corte porque se nos ha terminado el tiempo de este primer segmento, pero ahorita regresamos. Bueno, pues yo creo que la lectura de un texto como este sobre
Democracia y Medios en México, el papel del periodismo, pues lo que aporta son elementos para que podamos reflexionar cómo ha ido evolucionando el papel del periodismo y los retos que tiene enfrente, porque sin duda no podemos entender nuestra vida pública, lo que sucede alrededor del mundo, lo que sucede más allá de nuestras esferas inmediatas, si no es a través del periodismo, de los reporteros, de cómo se cuenta una historia, cómo se construye, cómo se narra la realidad que vivimos cotidianamente. Y esto pues lo podemos ver hoy de una manera muy clara, por ejemplo, en el caso de un conflicto tan brutal como el que está sucediendo en el caso de Ucrania, pero también en las historias que tenemos en México sobre migración, sobre derechos humanos, sobre violencias. Yo creo que sin el papel del periodismo no podríamos estar entendiendo la complejidad que tenemos, y hoy lo vemos en un caso donde hemos tenido aprendizaje, que es el caso en cómo los medios han ido aprendiendo a cubrir, por ejemplo, las marchas del 8 de marzo en contra de la violencia contra la mujer. Ahí hemos visto claramente un aprendizaje de cómo antes se cubría, cuando empezaron estas marchas, se cubrían a partir de los destrozos que se hacían, y ahora se cubren cada vez más a partir de señalar cuáles son las causas que están enarbolando las compañeras que salen a marchar, ¿no? Y pues las violencias distintas que sufren. Creo que ese es un aprendizaje muy importante que le sirve a la sociedad y es un ejemplo muy importante del papel que juega el periodismo en la vida cotidiana de todos nosotros. Por eso tenemos que ser exigentes como sociedad de tener un mejor periodismo, y un mejor periodismo pasa también por interesarnos como sociedad en construirlo. Pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en Diálogos Políticos y Café. Muchas gracias por permanecer aquí en línea, conectadas y conectados, y por supuesto por regalarnos sus comentarios. Todos son bienvenidos, de verdad, ustedes hacen parte importante de este programa, y gracias a ustedes sigue creciendo esta comunidad. Muchísimas gracias por ello. Estamos ya en el segundo segmento del programa del día de hoy, y yo quisiera pues continuar con ello, doctor Guerrero, seguir platicando con usted y por supuesto con José Luis, para que quien nos ve, bueno, pues se va integrando a este programa del día de hoy, pues nos escuche y aprovechemos bien el tiempo. A partir de la alternancia presidencial en el año 2000 y la emergencia de un pluralismo político, se avanzó en la democratización de las formas de acceso del poder, pero no en las formas del ejercicio del poder. Esto manteniéndose el periodismo colaborativo con el régimen en turno. No obstante, el crecimiento de una oposición política y la revolución digital dio paso al surgimiento de un periodismo que usted califica como responsivo. ¿Puede ampliarnos, por favor, esta parte, doctor Guerrero? Con todo gusto. A ver, el periodismo crítico independiente en México siempre ha existido. Lo que pasa es que, digamos, en términos generales, pues el sistema a lo largo del siglo XX, pues era un sistema que no lo favorecía. Pero esto no quiere decir que no haya habido plumas extraordinarias y colegas en el periodismo de primerísimo nivel. Lo que sucede es que la revolución digital va a potencializar mucho la posibilidad de que el periodismo se pueda empezar a realizar fuera de los medios tradicionales y con base en otro tipo de organizaciones que van a empezar a tener su propia subsistencia a partir de sectores sociales que, pues de alguna manera, en los centros urbanos, pues más modernos y con mayores posibilidades económicas, pues van a empezar de alguna manera exigir información pues mucho más fidedigna, y no necesariamente por una vocación democrática de la sociedad, sino por razones de los mercados, de información financiera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también no hay que perder de vista que va a ir generando una confluencia en el tiempo para que cuando sucede esta revolución digital, pues ya existe una cierta demanda por información un poquito pues más precisa, más confiable en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, sino también en ámbitos mucho más técnicos
de nuestra vida pública. Y es así que cuando viene la revolución digital, esta revolución digital va a suponer que tengan voz segmentos de la sociedad que antes no estaban bien representados en los medios tradicionales, intereses que quedaban por afuera de los medios tradicionales, voces que quedaban por fuera de los medios tradicionales y también perspectivas y formas de contar historias que quedaban fuera de estos medios tradicionales. Y es así que se van a ir conformando organizaciones y grupos de periodistas que van a decidir conformar distintos grupos y aventuras periodísticas interesantes. Pienso, por ejemplo, hoy en casos como Animal Político, pero también en otro nivel pienso en la organización de periodistas de a pie, etcétera, que está conformado fundamentalmente por mujeres periodistas, ¿no? Etcétera, que pues realmente ha abierto brecha contando historias que normalmente no encontramos en los medios tradicionales y desde perspectivas que tampoco encontramos en los medios tradicionales. Entonces, este tipo de periodismo va a ser muy sensible a tratar de responder, y por eso le puse ahí ese término de periodismo responsivo, porque responde a una, digamos, a una demanda de ciertos sectores de la sociedad por tener información fidedigna, y va a empezar a servir a ciertas clientelas y ciertos nichos, fundamentalmente, repito, en el mundo de las grandes ciudades, en el caso mexicano, porque ahí están, digamos, como un poco más estos mercados más complejos que pueden sustentar este tipo de periodismo. Es un periodismo que no va a existir exclusivamente en estos sitios digitales. También tenemos ejemplos de algunos periodistas que trabajan en medios tradicionales, pero repito, fundamentalmente pues va a estar ahí porque la interactividad es una variable fundamental que va a explicar esta forma de relacionarse rápidamente con sus audiencias, con sus lectores, con sus radioescuchas, y va a tener una retroalimentación también inmediata. Esto tampoco es tan nuevo, porque cuando empieza, en el caso de la radio mexicana, la apertura en los años 80, por causa tanto de las crisis políticas como de las crisis económicas, las estaciones de radio van a empezar a abrir los micrófonos y los teléfonos de los estudios para la participación de la gente, y a partir de ahí vamos a empezar a tener pues estos espacios de participación, de interactividad, pues con todas las limitaciones de la tecnología de la época, que ahora en el momento de las redes sociales pues va a ser mucho más rápido, mucho más instantáneo, y también con mucha mayor profundidad que se van a ir dando estas cosas. Estas tendencias no son exclusivas de México, están sucediendo en muchos lugares y sirven como alternativas muy interesantes pues al peso que van teniendo también pues estos medios tradicionales, que se van perdiendo pues importancia relativa, también porque la publicidad se va a estructurar de formas distintas en todos estos tipos de plataformas y de medios alternativos. Muchas gracias, doctor Guerrero, le agradezco muchísimo. José Luis, vamos contra el tiempo, así que yo aprovecho. En su libro el doctor Guerrero nos habla también del periodismo crítico, independiente, que enfrenta la violencia no solo por parte de actores políticos, sino también del crimen organizado. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las causas que tú consideras para que en México se recrudezca la violencia contra los periodistas? ¿Cómo influye en la existencia de un periodismo acosado la deficiente relación de la prensa con el actual gobierno? Porque vaya que hemos visto de verdad una no existente relación, una buena relación, de estás conmigo o estás contra mí, y de verdad yo quisiera que nos ayudaras con estas preguntas. ¿Cómo influye y cuáles son las causas de que en México se esté recrudeciendo la violencia contra los periodistas? Muchas gracias. Sí, claro, por supuesto que estamos viviendo una etapa muy, muy difícil. Creo que todo proviene de un mensaje de odio que cotidianamente lo escucha y que es sistemática la pugna en contra del periodismo independiente, del periodismo libre, del periodismo que ejerce
que se ejerce con realidad y que da a conocer las situaciones que prevalecen en el país. Y como bien dices, para el gobierno, si no estás con él, estás contra de él. Entonces eso ha provocado un permanente mensaje de odio, en el cual en esta administración se ha venido haciendo más crítica la sobrevivencia, podemos llamarlo así, de los periodistas. Yo les puedo asegurar que en las administraciones pasadas, no estaba yo como presidente, estuve como secretario general del Club Primera Plana, y tuvimos la oportunidad de estar con todos los fiscales, casi con todos los fiscales que se nombraron para la defensa de los periodistas y de las libertades de prensa y expresión. Y les puedo asegurar que a lo largo de muchos años, a pesar de las denuncias y las permanentes peticiones de seguridad que se hacían a los fiscales, ellos se concretaban a decir: lo que sí puedo asegurarles es de que el Ministerio Público ya tiene una mayor comunicación con las fiscalías, pero la realidad era otra, porque las fiscalías carecían de infraestructura, no tenían recursos, no contaban con nada, y esa era mi permanente señalización. Decirles, qué bueno que hay una muy buena comunicación ya entre el Ministerio Público y la Fiscalía, pero desgraciadamente nosotros seguimos poniendo los muertos. Situación que se ha venido haciendo cada vez más difícil. Como bien señalas, el periodismo comprometido con un país más limpio, más transparente, mejor informado. Nosotros somos parte de la formación de una democracia. Un país sin democracia va al caos y a la ingobernabilidad. Y creo que hemos sido un factor muy importante, a pesar del mensaje de odio que nos pone entre la espada y la pared. Por un lado, el periodismo tiene por un lado al crimen organizado y por el otro como principales atacantes a los tres órdenes de gobierno. Hemos luchado y hemos denunciado y hemos puesto una serie de ya basta de asesinatos, ya basta, pedimos que el gobierno nos dé las garantías que la propia Constitución nos otorga como mexicanos y sobre todo como gente comprometida con informar, anteponiendo nuestra integridad y la de nuestras familias. Así es, muchas gracias, José Luis. Doctor, pues sin duda yo también quisiera escuchar su opinión sobre esta situación actual de violencia que viven los periodistas. Háblenos un poco más de ese periodismo que usted define como acosado y bueno, pues también de esta situación que igual que en otro tipo de violencias hacia otros sectores de nuestra sociedad, se empieza incluso a normalizar o se empieza a justificar diciendo, pues es que ese periodista no debió de haber investigado por ahí, también le buscó, ¿para qué publica eso? Entonces comenzamos también no solo a ver y analizar una situación de violencia que se encrudece, sino además una normalización incluso justificada, doctor Guerrero. Sí, la verdad es que la situación que vive el periodismo en México, sobre todo este tipo de periodismo que yo defino como periodismo acosado, que es el periodismo que existe en las ciudades medias en México, y en las ciudades pequeñas en México, y que durante mucho tiempo pues era un periodismo que contaba la vida local y que era fundamental para entender, pues digamos, lo que sucedía en temas de asuntos de interés público en las distintas localidades y ciudades en México. Cuando cambia la estructura del crimen organizado y del narcotráfico en los años 90, también va a suceder algo terrible, y es creciente vinculación entre las organizaciones del crimen organizado con distintos grupos de la clase política mexicana. Y eso es algo que no va a terminar con con la alternancia que se vive con Vicente Fox en el año 2000, sino que por la altísima corrupción, los altísimos niveles de corrupción que se viven en México, la falta de recursos y de capacitación de las fiscalías, la facilidad de captura de las policías municipales y de las clases políticas a nivel local por parte del crimen organizado,
que no solo el narcotráfico, son por lo menos 9 tipos de crímenes distintos, el narcotráfico siendo uno de ellos, que lleva a cabo el crimen organizado, la extorsión, secuestro, etcétera, son muchos otros, ponen en riesgo en primerísimo lugar justamente a estos periodistas que están en estas ciudades, porque la estructura que les da seguridad es muy frágil, muy fácilmente capturable, corrompible, y hay una impunidad brutal. Cuando el presidente Calderón declara la guerra al narcotráfico, pues desde luego estos periodistas van a estar en la primera línea de fuego, ¿no? Y a partir de entonces, pues contar este tipo de historias que yo decía que tiene que ver con la desvelación de los abusos de poder, la corrupción que existe, cada vez la vinculación mayor entre grupos políticos y grupos criminales en distintas zonas del país, pues se va a volver una cuestión arriesgadísima para estos periodistas en las localidades, y claramente pues no es casual que veamos el número que sigue creciendo de periodistas que lamentablemente pues se pierden la vida cuando empiezan a contar este tipo de historias. Y no hay que perder de vista que de acuerdo a varias de las encuestas que se han hecho entre periodistas mismos, nosotros aquí en la Universidad Iberoamericana llevamos a cabo una junto con Parametría acerca de quienes perciben que sean los mayores acosadores, pues prácticamente 2 de cada 3 periodistas dicen que son los gobiernos locales y gobiernos estatales los principales acosadores de ellos, y luego el crimen organizado. Entonces, en los últimos años, lamentablemente, pues a nivel local esto se ha vuelto cada vez más estrechas las relaciones entre crimen organizado y sectores políticos, y pues ya no sabemos de dónde viene, si de uno o del otro, porque pues son indistintos. Pero lo que sí es que, y con esto concluyo, la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión ha sido absolutamente ineficaz, creada a partir de una recomendación de Naciones Unidas desde 2010, prácticamente hasta el fin del año pasado. Tenía 1,426 carpetas de investigación, de los cuales solo 25 casos cerrados con sentencia. Estamos hablando del 1.7 de casos resueltos de violencia contra los periodistas, absolutamente ineficaz, incluso en este gobierno, donde la violencia desde la tribuna principal del país, que es la mañanera, pues se ha agudizado contra los propios periodistas. Muchas gracias, doctor. Yo voy a aprovechar que estábamos aquí para hacerles la pregunta. Yo sé que del millón, por supuesto que ahorita se la haré también a José Luis y va a tener un poco de tiempo para pensarla, pero a más de que se está haciendo una iniciativa para poder regular esta ley de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pues ya existía un sistema de protección, un sistema deficiente, un sistema que no alcanzó, un sistema que pues se corrompió de 1000 maneras. Yo quisiera, doctor, que usted nos dijera, ¿es suficiente una iniciativa para pues regular algo que de pronto ya existía o algo que se le parecía? ¿O qué otra propuesta que usted considere sería un punto clave para poder, si no resolver, por lo menos avanzar y disminuir en la violencia que existe contra los periodistas? Pues efectivamente es como la pregunta del millón, porque tiene que ver con algo que se señalaba al inicio de esta charla, y es la debilidad de esta transición mexicana a la democracia en términos de lo que yo defino como el ejercicio del poder. Sí tuvimos una transición en términos del acceso al poder, tenemos un Instituto Nacional Electoral, tenemos partidos políticos, tenemos pues campañas que duran determinado tiempo, tenemos un tribunal electoral que determina pues quién gana, y tiene que ver con las irregularidades de los procesos, y los actores en general acatan los resultados, ¿no? En eso sí lo tenemos, pero en términos del ejercicio del poder, es decir, una vez que llegan al poder, lo que no vemos es una consolidación del Estado de Derecho, no vemos mecanismos de responsabilidad política ni de rendición de cuentas, y la transparencia que existe no abona en ello, sino más bien lo único que genera pues es mayor frustración en la población al enterarnos de cuánto costó, cuánto se gasta, cuánto aquello, pero no en generar responsabilidades adecuadas. Por lo tanto, no es una cuestión solamente de tener una reforma
en esta fiscalía y en estos mecanismos incluso de protección de periodistas que no ha terminado de funcionar del todo, sino más bien en cómo restituimos entre todos, los actores políticos, la sociedad civil, etcétera, cómo generamos un auténtico Estado de Derecho en donde las fiscalías y los procesos de impartición y administración de justicia sean efectivos, eficientes y, digamos, donde la corrupción ahí esté sumamente acotada. Yo creo que se necesita una reforma del más alto nivel en estos términos, en la procuración de justicia, que implica las cortes, que implica la fiscalía, que implica reactivar el mecanismo del sistema, el sistema anticorrupción en México, que algo que pues este gobierno federal no parece muy interesado en reactivar ni apostar realmente por ahí. Sí, justo. Gracias. Gracias, doctor. Justo eso último es lo preocupante, porque yo considero, ¿verdad?, que iniciativas pueden ir, venir, José Luis, pero mientras la relación que existe entre el gobierno y la parte informativa de nuestro país no mejore, incluso pues siquiera exista, pues sería imposible, inútil cualquier intento de disminuirla. Pero yo quisiera saber, José Luis, ¿tú qué opinas al respecto? Y por supuesto, ¿qué propones para poder mejorar esta situación? Yo lo decía hace un momento, yo sé que con una propuesta no vamos a resolver el problema, pero sí podemos avanzar, incluso comenzar a disminuir, porque definitivamente, como tú le decías, el periodismo pone los muertos y tenemos otros datos en cifras, ¿no? Entonces, ¿qué propones, José Luis, y qué opinas? Miren, lamentablemente, el Club Primera Plana ha buscado el apoyo legislativo, que es otra parte que no hemos tocado en este momento. Le hemos planteado un portafolio de posturas en las cuales demandamos diversas posiciones para la protección y la seguridad. Ha sido inútil. Todas nuestras propuestas en ese portafolio dirigido a diputados, han habido diputados, senadores que se han unido al clamor del periodismo, pero nuestras iniciativas y nuestras peticiones han pasado a comisiones y ahí permanecen en el sueño de los justos. Yo, como bien señalan, peticiones no nada más, yo creo que es importantísima en estos momentos tan difíciles, en donde un país con altísimo riesgo para ejercer el periodismo, como si estuviéramos en un país en guerra, tenemos que buscar la unidad de todos los periodistas, de los medios escritos, electrónicos, de los mismos locutores y conductores, para tener una sola voz, para demandar realmente que se nos escuche, que nos den la seguridad, como dije hace un momento, que la propia Carta Magna de este país nos otorga como ciudadanos. Pero para esto, reitero, es importantísimo la unión y hacer una sola voz, porque, como dicen, una gaviota no hace la primavera ni el verano. Creo que con ayuda de gente como Alejandro, como Manuel Alejandro, con gente pensante, con gente que está comprometida realmente con este país en la búsqueda de un periodismo más comprometido como el que tenemos, pero todavía que sea escuchado y que no sea el que está en contra de un sistema, sino que sea catalogado en la realidad que busca el beneficio. Yo siempre he dicho en reuniones y en eventos que los periodistas no estamos peleados con el sistema ni con las instituciones. Estamos luchando por un México mejor, un México más limpio, más transparente, menos hipócrita, menos corrupto, que es una de las banderas que desgraciadamente, como señala Manuel Alejandro, la corrupción no se ha podido erradicar, ni se va a poder acabar mientras esté pasando nada más de mano en mano. Pues creo que con esto daré yo respuesta a tu inquietud, a las inquietudes.
Muchas gracias, José Luis, por supuesto que sí, gracias, doctor Guerrero, por supuesto, gracias a ustedes que siguen en este programa, que están viéndonos a través de Facebook y por supuesto a través de la plataforma de YouTube, donde ya saben que pueden encontrar todos los programas de Revolución Democrática 2.0, de Diálogos Políticos y Café, que produce el Partido de la Revolución Democrática. No se vayan, vamos rápidamente un corte para regresar ya al tercer y último segmento de nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, nada más recordarle a la sociedad que la labor del periodista, del reportero, es investigar, seguir los rastros de la información que viene a marcar una circunstancia positiva o negativa. Nuestra labor, a pesar de la inseguridad y todo, es dar a conocer la realidad que se vive en el país. Muchas de nuestras desinformaciones que están debidamente investigadas, que están fundamentadas y documentadas, siempre serán mal vistas si van en contra de determinado sector gubernamental, aunque sea la realidad. Les repito, la labor del periodista no es aplaudir. La labor del periodista es investigar y denunciar. Y vuelvo a reiterar, los periodistas verdaderos no estamos en contra del sistema ni de sus instituciones. Luchamos por un México mejor, transparente, menos corrupto y sobre todo un mejor México para nuestras generaciones futuras. Claro que sí. Bueno, pues decía yo que lo que comentaba José Luis me parece de la mayor importancia, porque hay que trabajar justamente con los periodistas y con las periodistas para mejora mental para cualquier sociedad, y en el caso de México, pues no es la excepción. Y aquí lo que yo quisiera plantear es la posibilidad de que, pues, con José Luis poder llevar a cabo conjuntamente, pues aquí a través de las instalaciones, el prestigio de la propia Universidad Iberoamericana y de la cátedra de la UNESCO que yo tengo el privilegio de encabezar aquí sobre comunicación y sociedad, pues organizar uno o dos foros con los actores políticos necesarios para que directamente se le pueda comunicar pues estas inquietudes que desde luego ya lo ha hecho José Luis a través de su organización directamente con ellos, pero comprometerlos en un foro público me parece que sería muy importante a los actores de todas las corrientes para que juntos, pues por lo menos se avancen, si no de las 10 iniciativas que seguramente José Luis por lo menos debe traer en la cabeza, pues por lo menos 3 ya sería una ganancia bárbara. Entonces, yo sí lanzo ese compromiso para ponerme de acuerdo con él y pues ir organizando estos foros a la mayor brevedad posible antes de que los tiempos políticos pues hagan que esto quede relegado a un segundo plano. Muchas gracias, doctor. Pues ahí está, José Luis. ¿Qué tienes que decir al respecto? Por supuesto que acepto la idea de Manuel Alejandro. Como señalé hace un momento, he tenido la oportunidad de ver su libro y te felicito, Alejandro, porque en el interior hablas del INE y yo creo que tenemos un organismo que todos los mexicanos debemos de reconocer y tenemos que defender a capa y espada, puesto que es una de las instituciones que vienen a marcar parte de la democracia de este país, porque con todos los personajes y las personalidades que han estado ahí al frente de este instituto, yo creo que es obligación de todos los mexicanos luchar por su permanencia y que no lo menosprecien ni lo humillen como han tratado de hacerlo. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos ya a la ronda, por supuesto, de conclusiones para el programa del día de hoy? Doctor Guerrero, lo escucho. Pues bueno, en términos de las conclusiones, yo lo que diría es que es muy importante darnos cuenta que las condiciones del periodismo en México, a pesar de que hemos tenido otra alternancia
distinta pues, en las que se lleva a cabo el ejercicio del periodismo en la gran mayoría de este país, en la mayor parte de este país. Yo creo que pues hay mucho por hacer en términos de mejorar pues, las condiciones, darles mejores seguridades de los periodistas, llevar a cabo un montón de reformas colaterales, pero también creo que es una responsabilidad de los propios medios de comunicación mejorar también desde su propia cancha como organizaciones, pues la capacitación de los periodistas, ser mucho más responsables de la gente que trabaja con ellos, mejorarles también las condiciones salariales, que me parece que eso es fundamental, la capacitación, y creo que los medios también tienen una gran oportunidad de profesionalizar mejor el ejercicio del periodismo. Creo que es un error caer en estas provocaciones en las que de pronto nuestros actores políticos y especialmente pues, la presidencia pone para fijar la agenda. Creo que el periodismo mucho más allá de la provocación y darnos razones, darnos contexto, contrastar fuentes, etcétera, para informar mejor a la sociedad de los temas de interés público y no dejar que hay que comentarlas sin duda, pero que los temas de fondo no se saquen mediático del día. Muchas gracias, doctor Guerrero, le agradezco mucho. José Luis, por favor, regálanos también tu conclusión para el programa del día de hoy. Yo sé que hay mucho más que platicar, pero por hoy se nos ha terminado el tiempo, José Luis. Yo creo que Manuel Alejandro acaba de tocar un punto sumamente importante. Los medios. Los medios en esta situación también han venido a causar una serie de conflictos. Se han aprovechado. No podemos soslayar que los medios son negocios y viven de la publicidad, pero se les olvida que la materia prima de ellos mental de todos los medios. Sin reporteros no hay medio, y omiso de sus responsabilidades, como bien dice Manuel Alejandro, de la capacitación, y eso ha permitido que en esta época hayan surgido miles de pseudo reporteros que con tener un teléfono y una cámara fotográfica automáticamente se vuelven periodistas y se olvidan de los fundamentos fundamentales, valga la redundancia, del periodismo, que es quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que es como nosotros los periodistas de a pie, como nosotros nos denominamos, los reporteros, luchamos para obtener una información limpia, clara, veraz y oportuna en beneficio del pueblo. Es importantísimo el punto que acaba de tomar Manuel Alejandro en relación de los medios y de los empresarios que los manejan y de los compromisos que ellos tienen, y se olvidan, reitero, de la parte fundamental que es el reportero, el columnista, el articulista, que son los que vienen a formar la plana del periódico. Así es, José Luis, te agradezco mucho, y bueno, pues además de que ya también veremos la manera de unirnos a estos foros que se proponen desde aquí, desde este espacio de Revolución Democrática, también nos sumamos y serviremos de espacio de interlocución, de intermediarios, de difusión, por supuesto, para este tipo de foros que yo también considero muy importantes, así que nos sumamos desde aquí. José Luis, el doctor Guerrero, no saben el gusto que me ha dado que hubieran estado con nosotros en este programa. José Luis, te agradezco enormemente tu participación del día de hoy, ha sido un placer estar contigo. El placer ha sido para mí y un honor compartir con Manuel Alejandro y contigo este programa que creo que va a tener serias repercusiones dentro de la democracia de este país. Muchas gracias, José Luis, y por supuesto, doctor Guerrero, un placer haberlo tenido el día de hoy, poder charlar con usted respecto a su libro y por supuesto respecto a este tema tan importante que ahorita pues azota nuestra sociedad, porque definitivamente que nos afecta a todas y todos, seamos o no parte del gremio periodístico. Muchas gracias, doctor. Perdón, muchísimas gracias por la invitación, de verdad ha sido un placer, gracias a la audiencia, gracias a ti, por supuesto, por haber moderado tan inteligentemente el debate, y pues gracias a José Luis, con quien pues ya me estaré comunicando en breve para ver por dónde aterrizamos esto, porque creo que sí tenemos que empujar por todos lados, porque si no, no vamos a poder avanzar en un tema fundamental para la vida democrática de este país, como es
las condiciones en las que se desarrolla el periodismo en México. Por supuesto, doctor, y pues también aquí estamos, mantengo lo dicho, por supuesto, a nombre del partido de la producción. Buenísimo. Sirvamos este espacio, ocúpenlo si es necesario y si así lo requieren. Ha sido un placer haber estado con ustedes dos, por supuesto con ustedes que nos escuchan, que sintonizan este programa a través de las diferentes plataformas de internet. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece si nos vemos aquí en un próximo programa de Diálogos Políticos y Café?